Que el Señor les bendiga. El día de hoy estamos continuando con la serie que ya habíamos comenzado sobre la identidad basado en el libro de Efesios. El día de hoy estaremos hablando sobre toma la palabra de Dios en la armadura de Dios, basado en el capítulo 6, versículo 17 del libro de Efesios, donde dice de esta manera: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La primera porción ya lo habíamos visto en la enseñanza anterior. El día de hoy solamente estaremos analizando donde dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta serie sobre toda la armadura de Dios podemos ver cuán crítico es tener toda la armadura de Dios. Pero es más importante de todas las piezas de la armadura de Dios tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque nuestra fe proviene de la espada del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17 de esta manera. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe comienza desde el momento que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y ahí es donde comienza a florecer nuestra fe y comienza a crecer. Y dice nuestro Señor Jesucristo en el momento que fue tentado por el diablo, y es la única forma de cómo pudo resistir nuestro Señor Jesucristo o defenderse en contra de los ataques del diablo, por medio de la palabra, cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si la palabra de Dios no está activa en nuestras vidas, entonces no podremos ceñirnos con la verdad. Ya habíamos hablado sobre la verdad y cómo es que la verdad representa o es representada con el cinturón. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si no la leemos, si no la estudiamos, si no la escudriñamos, entonces nunca podremos saber lo que realmente es la verdad. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. No solamente eso, sino que tampoco podremos vestirnos de justicia, porque la única forma de cómo nosotros podemos agradar a Dios es haciendo lo que Dios nos manda que hagamos. Es hacer justicia, y no podemos vivir en santidad a menos que conozcamos la palabra de Dios. Y cuando nosotros podemos conocer lo que la Biblia nos manda, lo que Dios nos dice a nosotros que hagamos, es entonces que podremos vivir de una manera justa delante de Dios, de una manera santa, de una manera sin mancha, sin contaminación, en justicia. Pero sin la palabra de Dios es imposible que nosotros podamos vivir en justicia. Tampoco podremos conocer el Evangelio. Otra de las piezas de toda la armadura de Dios es precisamente los zapatos, las sandalias o el calzado. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar prestos con el Evangelio de la paz. Pero si no conocemos el Evangelio, si no leemos la palabra de Dios, si no sabemos el significado del Evangelio que la misma palabra de Dios nos enseña, entonces ¿cómo podremos estar prestos? ¿Cómo podremos enseñar el Evangelio? Si notas que la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu, es muy esencial, no solamente en este sentido, sino nos ayuda en todas las otras piezas de toda la armadura de Dios. Entonces podemos concluir que la espada del Espíritu nos ayuda en todo. Es muy esencial, es muy crítico que la tomemos. No solo nos ayuda con el Evangelio de la paz, a nosotros conocer, a nosotros compartirla, sino también, sin la palabra de Dios, nuestra fe menguaría, se vendría por los suelos. Y por supuesto, estaríamos expuestos a perder nuestra salvación. Sí podemos ver la importancia de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Porque solamente así como nuestro Señor Jesucristo pudo defenderse contra los ataques del diablo, solamente de esa manera es como nosotros podremos también defendernos contra los ataques del diablo. Siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo allá en el desierto. Sin la palabra de Dios no sabríamos que Dios nos ha dado toda esta armadura, el cual nos da la fuerza para poder resistir, para poder permanecer firmes contra todos los ataques del diablo, contra todo lo que el diablo pueda arrojarnos. La palabra de Dios es muy, pero muy esencial. Es por eso que dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios a los hermanos de Éfeso, no solamente tomen el yelmo de la salvación, sino también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El salmista dijo de esta manera en Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta sería la misma actitud que nosotros deberíamos tener hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta para el éxito contra el diablo. Pero si nosotros no conocemos los dichos del Señor, los dichos de Dios, las palabras de Dios, lo más probable es que sí vamos a pecar en contra de nuestro Dios. No vamos a ser justos delante de su presencia, no vamos a poder vivir en santidad. La palabra de Dios nos proporciona lo que necesitamos para ser fuertes en el Señor y apagar todos los dardos de fuego que el maligno nos pueda arrojar. No solo esto, sino que las Escrituras también nos enseñan que las palabras que Dios ha hablado y que están en nuestras manos son vida para nosotros. En el libro de Deuteronomios capítulo 32, versículos 46 al 47 dice de esta manera: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Nota lo que dice la siguiente frase: porque no os es cosa vana, es vuestra vida. El Señor Jesucristo también está de acuerdo con este mismo mensaje, con esta misma enseñanza sobre las palabras de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice de esta manera: el Espíritu es el que da vida. Hablando del Señor Jesús, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos realmente abriendo nuestras Biblias, leyendo los dichos de Dios, conociendo la voluntad de Dios, para que de esa manera podamos vestirnos de justicia, para que de esa manera podamos vivir en santidad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos el tiempo para abrir Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social que están en nuestros teléfonos? Pero muchas veces decimos que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Pero si nosotros tan solo entendemos, o si realmente entendemos lo que esto significa, el Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay la importancia de por qué nosotros deberíamos estar escudriñando la palabra de Dios, escudriñando la Biblia, porque ellas nos dan vida eterna, nos dan vida. Probablemente, yo sé que todos sabemos que en este mundo en algún momento vamos a perecer, vamos a morir. Pero las palabras dan vida, no solamente en un sentido carnal, sino en un sentido espiritual delante de la presencia de Dios. Y por eso es que el Señor Jesús fue a los cielos, derrotó la muerte, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre con una promesa de que pronto va a volver. Y yo no sé cuándo va a volver el Señor. Probablemente se tarde otros años más, otros siglos más, o otros milenios más, no lo sé. Lo que sí sé es que yo no voy a permanecer en esta tierra por mucho tiempo. Así que necesito estar escudriñando la palabra de Dios en todo momento. Otro de los ejemplos que algunos dicen es que, pero yo no sé leer. Pero ¿cómo es que podemos nosotros abrir nuestros teléfonos y poder leer los comentarios que la gente pone
en Facebook, por ejemplo. ¿No acaso es más importante abrir la Biblia si está en nuestros teléfonos? Mucho que mejor. Pero ¿no acaso es importante que nosotros abramos la Biblia y veamos los comentarios de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir sobre la vida, sobre el pecado o sobre cualquier otro tema que nos interese? O tal vez simplemente conocer las historias de la Biblia, como por ejemplo la historia de Elías, la historia de José, la historia de David, y todas las historias sobre los héroes de la fe, sobre los profetas de Dios, sobre el pueblo de Dios. Pero si no tomamos la espada, si no tomamos la palabra de Dios, nunca podremos conocer más y más sobre lo que Dios tiene que decirnos, sobre lo que debe ser la voluntad de Dios. Algo que sí es triste es cuando la gente dice, pero es que mi pastor dice, y le añaden. O cuando dicen, pero es que el predicador dice, y le añaden. Cuando en realidad muchas veces ni siquiera dice eso la palabra de Dios. Cuando en realidad están en desacuerdo de lo que Dios realmente tiene que decir. Por lo tanto, es muy importante que todos y cada uno de nosotros estemos estudiando la palabra de Dios para ver si lo que se enseña, si lo que se dice es realmente así. Recuerden, solamente con la palabra de Dios, o sea, con la espada del Espíritu, es como nosotros podemos defendernos de todo lo mal, de todo lo erróneo, de toda la falsedad. Pero debemos estar conociendo bien la palabra de Dios. Y además, la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Así que si queremos fortalecernos más y más en nuestro espíritu, si queremos fortalecernos más y más en nuestra fe, debemos estar escudriñando la palabra de Dios. Si no usamos esta espada, no tiene ningún valor para nosotros, aunque tengamos 10 Biblias en nuestra casa, aunque tengamos una Biblia en nuestro teléfono. Pero si no la estamos usando, si no la estamos aplicando en nuestra vida y si no la estamos compartiendo con aquellas personas que aún no conocen lo que la Biblia enseña sobre el Evangelio de la paz, entonces de nada sirve. Qué fácil es para nosotros descuidar la armadura de Dios y no ponérnosla y así poder resistir. Después pensamos, pero ¿por qué fallamos tanto? Y es que no entendemos por qué, pero Dios nos dice claramente que es porque no confiamos en toda la armadura de Dios. Cada pieza de la armadura es muy importante, pero lo más esencial es que tomemos la espada del Espíritu, con el cual podremos apagar todos los dardos del fuego del maligno. No te des por vencido en tu caminar con Dios. Dios ha derramado mucha gracia para aquellos que, si no vivimos de una manera perfecta delante de la presencia de Dios, está bien. Ahora, no quiero decir que está bien pecar, pero todos pecamos. De otra manera, no necesitaríamos de la gracia de Dios. Todos somos imperfectos, pero el Señor derrama de su gracia más abundantemente. Lo único que Dios sí quiere que nosotros hagamos es humillarnos delante de su presencia, reconocer quién es Él, poner nuestra esperanza en la venida del Señor, en la salvación del Señor. Escudriñemos las Escrituras y continuemos creciendo en la fuerza del Señor mientras vemos la gloria, el amor y la salvación de nuestro Dios. Y solamente conociendo la palabra de Dios, solamente tomando la espada del Espíritu, es que podremos llegar a vivir en santidad, en justicia. Podremos vestirnos con la coraza de justicia. Podremos calzarnos del Evangelio de la paz y estar prestos. Podremos fortalecer nuestra fe. Podremos ceñirnos con la verdad. Pero si no tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todo se derrumba, todo se viene para abajo. Y ahí la importancia de tomar toda la palabra de Dios, toda.